Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo cuarto del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13. El profeta unge a David como rey de Israel. Por el año 1020 a.C., los filisteos, un pueblo que se había establecido en 5 ciudades al sureste de la tierra de Israel, asediaba constantemente y por todas partes a las tribus de Israel que ocupaban las montañas del interior del país. Los israelitas comenzaron a buscar un líder hábil e inteligente, capaz de detener la amenaza de estos enemigos. Un día Dios le hace saber al profeta Samuel que ese hombre es un joven de Belén, hijo de Jesé. Veamos cómo ocurre esta elección. Yahvé dijo a Samuel: «Llena pues tu cuerno de aceite y parte. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos». Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron: «¿Vienes en son de paz?». Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado. Porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé: «Yahvé no ha elegido a ninguno de estos». Entonces Samuel dijo a Jesé: «¿Esos son todos tus hijos?». Respondió: «Todavía falta el menor que cuide el rebaño». Samuel le dijo: «Mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí». Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio, con ojos hermosos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: «Párate y conságralo, es él». Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Dios es quien toma la iniciativa para elegir a David, porque la manera de pensar y la lógica de Dios son muy diferentes a las de los hombres. Quien lleva a cabo la obra de salvación es Dios, y las personas son instrumentos a través de los cuales Él realiza su obra en el mundo. El profeta Samuel es presentado como un hombre sin ningún privilegio. A él también le resulta difícil sincronizar sus propios pensamientos con los de Dios, porque como dice el libro de la sabiduría, los pensamientos de los mortales son tímidos e inciertas sus reflexiones. Muchas veces nuestra mirada se detiene en lo externo, en lo superficial, en lo efímero. De ahí que emitimos juicios injustos sobre las personas. Samuel piensa que entre los varios hijos de Jesé tendrá que ungir al primogénito, a Eliab, por su apariencia física y por sus muchas cualidades, pero en su interior escucha la voz del Señor que le dice: no, él no es. Después de que el profeta ve a los 7 hijos de Jesé, todos apuestos y sagaces, siente que el elegido del Señor ni siquiera está presente. El profeta ahora está viendo la realidad con ojos nuevos, con los ojos de Dios, y envía a buscar al menor, es decir, a David. No es la primera vez que Dios actúa de manera contraria a los criterios humanos. Ya al comienzo de la Biblia, extrañamente, Él prefirió la ofrenda de Abel a la de Caín, y el texto no dice que Caín era malo y Abel bueno, no, sino que en hebreo Hebel, es decir, Abel, significa lo que es frágil, aquello que no cuenta, lo que es débil y poco duradero. En otras palabras, Abel tenía todo lo que atrae la mirada de Dios. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, no se fija en las grandes potencias políticas como los egipcios, los babilonios, etc., sino que prefiere a Israel, el más pequeño e insignificante entre las naciones. Cuando los israelitas están siendo atacados por los madianitas, Dios llama a Gedeón, quien exclama: «¿Cómo podré yo liberar a Israel? Precisamente mi familia es la menor y la más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre». Jesús se comporta con la misma lógica de Dios. Privilegia a los pequeños, los pecadores, los pobres, los pastores, las personas despreciadas, quienes serán los primeros invitados al banquete del reino. La primera lectura nos enseña
que así como Dios ha elegido y ungido a David como rey de Israel, así también por el bautismo nos ha elegido y ungido a nosotros para que seamos testigos de su luz en el mundo. La segunda lectura es de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 a 14. Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso para que vivan como hijos de la luz. La carta a los Efesios fue escrita en torno al año 60 después de Cristo y estaba dirigida a varias comunidades cristianas del Asia Menor. El tema principal de esta carta es lo que Pablo llama el misterio, es decir, el proyecto salvador de Dios definido desde toda la eternidad, escondido durante siglos a los hombres, revelado plenamente en Jesús, comunicado a los apóstoles y dado a conocer al mundo por la Iglesia. Nuestro texto pertenece a la segunda parte de la carta, donde el autor exhorta a los cristianos a abandonar la antigua forma de vivir para asumir la nueva, revestidos de Cristo, acogiendo a Dios y pasando de las tinieblas a la luz. Hermanos, si en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncielas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. La lucha entre el bien y el mal es representada frecuentemente en la Biblia con la antítesis luz y tinieblas, que además era una imagen muy conocida en el Medio Oriente antiguo. La luz define el mundo de Dios y la tiniebla simboliza todo aquello que se opone a Dios. Dios ha creado libremente al hombre, por tanto, capaz de elegir entre la luz y la tiniebla. Los semitas, que habían asimilado muchos aspectos de las concepciones dualistas de Persia, consideraban el oriente, donde surge el sol, como el símbolo de Dios, mientras que el occidente indicaba la tiniebla densa y el imperio de Satanás. Es en este contexto que el pasaje recuerda a los cristianos que con el bautismo han pasado de las tinieblas a la luz, por tanto, de ellos se esperan solamente obras de luz como bondad, justicia y verdad. Además, el cristiano condena con firmeza las obras de las tinieblas, denunciándolas abierta y decididamente, sin justificarlas ni excusarlas. Por el contrario, hay que ponerlas en evidencia, como cuando sobre ellas se proyecta un rayo de luz. Cristo ha venido para disipar nuestras tinieblas, iluminar nuestras noches e introducirnos en la familia de los ciudadanos de la luz y del día, como dice la primera carta a los Tesalonicenses. El Evangelio es de San Juan, capítulo 9, versículos 1 a 41, la curación del ciego de nacimiento. Se trata de un episodio que solo se encuentra en el Evangelio de Juan, dentro del contexto de la fiesta judía por excelencia, que era la fiesta de las tiendas. Esta fiesta hacía referencia a la cosecha, era la conclusión de la vendimia y de la estación agrícola. Duraba 7 días y se celebraba en otoño del 15 al 22 del mes de Tisrei, es decir, en los meses de septiembre y octubre. La fiesta de las tiendas era la ocasión para recordar las precariedades materiales y las vicisitudes del pueblo judío durante su travesía por el desierto, y se simbolizaba permaneciendo bajo unas cabañas como lo prescribe la ley en el libro del Levítico. Por ser la fiesta de la cosecha, había mucho gozo y alegría en todo el pueblo. 2 ritos estaban al centro de la fiesta: el del agua y el de la luz. Veamos en primer lugar el rito del agua. En tiempos bíblicos, la ciudad de Jerusalén estaba ubicada sobre una montaña rodeada de valles y gracias a su posición topográfica contaba con defensas naturales desde casi todas las direcciones. Pero su principal fuente de agua dulce era el manantial de Gijón, el cual no contaba con esa protección por estar ubicado en una zona más baja de la ciudad,
cerca del valle Cedrón. En el año 701 a.C., el rey Ezequías hizo una de las obras más grandes de ingeniería del período preclásico. Mandó construir un túnel de 530 metros de largo desde el torrente Gihón para llevar el agua a otro lado de la ciudad, y donde llegaba el agua construyeron una piscina llamada Siloé. El nombre Siloé es porque en hebreo el verbo shalach significa enviar y shaliach significa enviado, y por similitud de sonidos recibió el nombre de Siloé, porque así como el agua es enviada desde el torrente Gihón a la piscina, así también Jesús es como el agua viva enviada por el Padre del cielo al mundo. Durante los 7 días de la fiesta de las tiendas, cada mañana el sumo sacerdote descendía desde el templo con una vasija de oro y sacaba agua pura de la piscina de Siloé. Y en medio de una numerosa procesión, llenos de gozo, con cantos y al son de tambores, el sacerdote subía al templo y vertía el agua sobre el altar de los sacrificios. En principio era un gesto para implorar la lluvia, pero más tarde el rito se convirtió en una evocación del agua que Dios hizo brotar de la roca para que los judíos pudieran beber durante su travesía por el desierto. Y el 7º día de la fiesta era considerado el más solemne. El sacerdote, con la vasija de oro en sus manos, daba 7 vueltas alrededor del altar y luego vertía el agua sobre él. Pues bien, es en este contexto que San Juan nos dice que Jesús subió oculto a la fiesta de las tiendas, y el último día, el más solemne, en la explanada del templo, probablemente durante el rito del agua, Jesús en pie gritaba: «El que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva». Y el evangelista explica: Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El segundo rito solemne durante la fiesta de las tiendas era el de la luz. Toda la ciudad de Jerusalén se iluminaba completamente, incluso durante el día ardían antorchas. Se visitaban a los enfermos o a quienes estuvieran de luto, porque a ellos también había que llevarles el gozo de la fiesta. Es también en este contexto en el que Jesús exclama: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y en este mismo contexto se ubica el relato de la curación del ciego de nacimiento. Jesús ha curado a muchos ciegos, pero la forma tan particular como cura a este ciego de nacimiento se convierte en una parábola del paso de la tiniebla a la luz, y la luz es Cristo. Cuando Zacarías pronuncia el Benedictus refiriéndose a Jesús, dice: «Nos visitará un sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz». Y como dice el prólogo de Juan, Jesús es la luz verdadera que viene al mundo para iluminar a todo hombre. El relato del ciego de nacimiento se ha propuesto para la Cuaresma desde los primeros tiempos de la Iglesia y va leído en clave bautismal, como decía mi profesor de liturgia. Es que en la historia del ciego de nacimiento todo cristiano puede fácilmente reconocer su propia historia. Antes de encontrar a Cristo, el cristiano era ciego. Después el Maestro le ha dado la vista, lo ha iluminado en el agua de la fuente bautismal. Cuando después del emperador Constantino se comenzaron a construir los primeros baptisterios, se les dio el nombre de fotisteria, que significa lugares de iluminación. Escuchemos el inicio del relato. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento.
Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres? Jesús contestó: Ni él pecó ni sus padres. Ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Mientras es de día, tienen que trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y al regresar ya veía. Subrayamos dos elementos. En primer lugar, nadie conduce el ciego hacia Jesús. Es Él quien toma la iniciativa para encontrarlo y curarlo. Y en segundo lugar, el ciego no tiene nombre, porque representa a toda la humanidad que nace ciega. El simbolismo es claro. Jesús es quien toma la iniciativa de encontrar a la humanidad ciega para ofrecerle gratuitamente la luz. Donde está Él, hay luz, es de día. Su ausencia es como una noche profunda. El ciego de nacimiento siempre ha vivido en la oscuridad, no conoce la luz y no se puede imaginar un mundo distinto. Jesús lo lleva a contemplar una realidad totalmente distinta a la anterior. Es lo mismo que ocurre con una persona que está acostumbrada a un cierto estilo de vida, que a lo mejor lo esclaviza o lo degrada. Necesita de alguien que le ayude a ver diferente, incluso a ver distinto de cómo ve todo el mundo, y así logre vivir dignamente y encuentre la felicidad. En tiempos de Jesús se consideraban las desgracias, las enfermedades, los sufrimientos como castigos a causa de los pecados. Tal vez todavía alguno y también piense así. Jesús no acepta esta manera de pensar. Ni el ciego ni sus padres han pecado. Decir que Dios castiga es una blasfemia. Solo los paganos tienen esta imagen de Dios. Cuando la Biblia habla de castigos de Dios, utiliza un lenguaje arcaico para denunciar los efectos desastrosos provocados por los pecados, no por Dios. Frente al mal, no tiene sentido preguntarse quién es el culpable. Lo único que hay que hacer es comprometerse a eliminarlo, como ha hecho Jesús. Ha sucedido así, dice Jesús, para que se manifieste en él la obra de Dios. La ceguedad es la condición en la que nacemos todos y no es un pecado nacer así. Por tanto, no se trata del pecado original, sino que desde que nacemos necesitamos que Dios nos abra los ojos para poder ver. Por eso Jesús dice: mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahora Jesús hace un rito un poco extraño para nosotros. Escupió saliva en el suelo e hizo barro y untó con su barro los ojos del ciego. En aquel tiempo se consideraba que la saliva era el concentrado del hálito, del soplo vital. Jesús está reproduciendo un ritual que aparece en el segundo relato de la creación en el libro del Génesis. Dice el texto: el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jesús se presenta en su realidad de hombre, modelado él también con barro de la tierra, como todos nosotros, pero con el Espíritu, que es la vida divina que él ha venido a traer al mundo. El significado es claro. Si el ser humano no tiene ante sus ojos la imagen del hombre auténtico, modelado del polvo de la tierra, pero con el Espíritu divino, no es capaz de ver. Jesús pide a este ciego que vaya a lavarse a la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Es decir, es necesario aceptar el agua del enviado, es decir, acoger el don del Espíritu para que él vea.
Es así como el ciego comienza a moverse por sus propios medios, pero ahora tendrá que enfrentarse a quienes todavía no han abierto sus ojos. En primer lugar, se enfrenta con quienes lo habían conocido antes. Los vecinos y los que antes lo habían visto pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él. Otros decían: no es, sino que se le parece. Él respondía: soy yo. Así que le preguntaron: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo que fuera a lavarme a la fuente de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista. Le preguntaron: ¿dónde está él? Respondió: no sé. El ciego era una persona muy conocida por sus parientes, familiares y vecinos. Pero ahora todos preguntan si es el mismo, porque muchas cosas cambiaron en él. Dudan de su identidad. El ciego era una persona que permanecía inmóvil, sentado, pidiendo limosna, dependiente, pero ahora es libre, toma sus propias decisiones, sabe a dónde ir. Ahora ve un mundo que ni siquiera lo podía imaginar a causa de su ceguera. Este hombre está animado por el espíritu que le ha hecho cambiar de vida. Si antes era avaro, corrupto, arrogante, egoísta, etc., ahora es otra persona, es desprendido, honesto, servicial, comparte, etc. Al notar semejante cambio, la gente pregunta: ¿qué ha pasado? Y él cuenta el camino que lo condujo de la tiniebla a la luz. Después de que ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos, me envió a lavarme a la piscina de Siloé y cuando salí me han abierto los ojos. Se me han abierto los ojos. La nueva identidad del que era ciego atrae a las personas. No es él quien va a predicar con agresividad o a lo mejor a ofender a quienes todavía están ciegos, no. Es que de frente a una vida distinta, totalmente nueva, todos se preguntan: ¿qué ha pasado? Seguramente todos estarán felices de ver a esta persona distinta como vivía. Piensa y actúa de manera distinta como era antes. Sin embargo, hay quienes están preocupados de que este hombre vea. A este grupo se enfrenta ahora. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron otra vez cómo había recobrado la vista. Les respondió: me aplicó barro a los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos le dijeron: ese hombre no viene de parte de Dios porque no observa el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer tales milagros? Y estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? Contestó que es profeta. Este ciego representa a todas las personas que se han dejado abrir los ojos por el Evangelio. Es el rostro del cristiano que ahora ve a Dios, al hombre y al mundo de una manera totalmente distinta a como los veía antes. Quienes permanecen ciegos acuden a donde los fariseos para denunciar a este hombre que ha hecho el signo, es decir, a Jesús, porque están supremamente molestos de que él no siga la tradición, no observe las normas y sobre todo que no respete el sábado. Es por esto por lo que los fariseos vuelven a interrogar al que había estado ciego. Y notemos que cuando ellos se refieren a Jesús, no lo llaman por el nombre, sino que dicen ese tal. En cambio, en quien antes era ciego hay un descubrimiento progresivo de la identidad de Jesús. En principio se refería al maestro como aquel hombre. Ahora afirma que es un profeta. Seguidamente dirá que es un hombre de Dios y finalmente lo proclamará como su Señor. Y ahora los que se oponen a Jesús convocan e interrogan a los padres del que había sido ciego. Los judíos no terminaban de creer que había sido ciego
y había recobrado la vista. Así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Contestaron sus padres: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor de edad y puede dar razón de sí. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, porque los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres que tenía edad y que le preguntaran a él. Los judíos en el Evangelio de Juan no representan al pueblo de Israel, sino al grupo de jefes religiosos que se oponen a Jesús y al Evangelio. Los padres del ciego son los encargados de educar a los hijos en los valores de la tradición de Israel. Sin embargo, en nuestro relato, es el hijo quien encuentra valores nuevos y criterios distintos para tomar sus decisiones. Los judíos preguntan a los papás del ciego si lo han traído al mundo así ya ciego. Ellos inmediatamente responden que sí, así es, y todo el mundo nacemos con los ojos cerrados físicamente. Y por tanto, ellos no tienen nada que ver con la persona que le ha dado la luz. También estos padres de familia descubren algo nuevo. Están delante de una luz que no procede de este mundo, sino del cielo. Sin embargo, ellos tienen mucho miedo porque han sido amenazados con la expulsión de la sinagoga, de su comunidad tradicional. Esto implicaba varios riesgos: la inseguridad por el aislamiento social, hasta podían perder el derecho a la herencia, etc. Sobre estos riesgos y otros, más adelante en el capítulo 16 de Juan, Jesús advierte a sus discípulos. Incluso allí les dice que corren el riesgo de perder la vida. Ahora las autoridades religiosas resuelven interrogar nuevamente al que antes había sido ciego. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria a Dios. A nosotros nos consta que aquel hombre es un pecador». Les contestó: «Si es pecador no lo sé. De una cosa estoy seguro, que yo era ciego y ahora veo». Le preguntaron de nuevo: «¿Cómo te abrió los ojos?». Les contestó: «Ya se lo dije y no me creyeron. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿No será que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos?». Lo insultaron diciendo: «Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a ese, no sabemos de dónde viene». Les respondió: «Eso es lo extraño, que ustedes no saben de dónde viene y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y cumple su voluntad». Jamás se oyó contar que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron: «Tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones», y lo expulsaron. El evangelista nos hacía ver que en el interrogatorio precedente las opiniones de los judíos estaban divididas, pero ahora sí están muy unidos, todos de acuerdo, porque se trata de proteger sus propios intereses y privilegios. Este grupo comienza el interrogatorio presentándose como los que saben y enseñan. Dicen: «Sabemos que ese hombre es un pecador», y exhortan al hombre que había sido ciego diciendo: «Da gloria a Dios», como quien dice: «Debes estar de acuerdo con nosotros, no con ese que te ha dado la luz». Pero él responde libremente: «Si es pecador o no, yo no lo sé. Lo que sé es que ahora veo y soy feliz». Y utiliza la ironía: «¿Acaso ustedes quieren volverse discípulos suyos?». Y ahí es cuando les da más rabia y lo insultan: «Tú eres discípulo de aquel, nosotros somos discípulos de Moisés. Y de este no sabemos ni de dónde es». No pronuncian nunca el nombre de Jesús.
Los fariseos son personas aferradas a sus propias tradiciones y convicciones. Ahora sienten miedo de confrontarse con la luz. Continúan empleando sus mismos argumentos religiosos. Si este hombre era ciego es porque había sido un pecador. Nosotros, en cambio, vemos. Y sobre este argumento se fundamenta la sentencia que Jesús pronunciará más adelante. El ciego que ha sido iluminado por Cristo y ahora ve, tiene varias características. En primer lugar, es uno que sabe que no sabe, por tanto, se deja cuestionar en sus propias convicciones. No es testarudo, no las defiende porque está abierto a recibir la luz. La segunda característica es que es consciente de su nueva identidad, sabe que es un hombre nuevo y sabe que ha alcanzado la felicidad. Tercera característica, es una persona libre en su pensamiento, no se deja alienar, sino que busca la verdad. Cuarta característica, es una persona que respeta la autoridad, no la ofende, pero tampoco la diviniza, no la idolatra. Ninguna autoridad política o religiosa se debe idolatrar. Quinta característica, es una persona decidida, con fuerza, hasta el punto de que habla con ironía. No tiene miedo a la confrontación porque no tiene nada que defender, ni ventajas ni privilegios. Sencillamente es una persona libre. Sexta característica, no se deja atemorizar por aquellos que aprovechan el poder para insultar y amenazar, que, entre otras cosas, están acostumbrados a recibir aprobación y aplausos, adulaciones, inclinaciones, besamanos. Quien se ha dejado abrir los ojos por el Evangelio es una persona totalmente libre. Después de que este hombre se ha confrontado con todos los interrogantes y dificultades, ahora Jesús lo vuelve a encontrar para dialogar nuevamente con él. Oyó Jesús que lo habían expulsado y cuando lo encontró le dijo: ¿Crees en el Hijo del Hombre? Contestó: ¿Quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: Lo has visto, es el que está hablando contigo. Respondió: Creo, Señor. Y se postró ante él. Jesús dijo: He venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Algunos fariseos que se encontraban con él preguntaron: ¿Y nosotros estamos ciegos? Les respondió Jesús: Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Después de haber acompañado el itinerario espiritual de este hombre que se ha dejado abrir los ojos por el enviado del Padre, resuenan las palabras de Jesús a Nicodemo: La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Aunque parezca paradójico, es así. San Juan nos dice que era mediodía, en pleno esplendor de la luz del día, cuando vistieron a Jesús como un rey para burlarse, con una corona de espinas y un manto de púrpura, y Pilatos lo muestra al pueblo y dice: Ecce homo, he aquí el hombre. Y en ese momento los judíos gritan: Crucifícale. Ellos quieren que el verdadero, el auténtico hombre, el nuevo hombre, desaparezca. Al principio del relato había un hombre ciego y muchos presuntamente videntes. Ahora la situación ha cambiado por completo. Aquellos que estaban convencidos de ver, en realidad son ciegos incurables. Por el contrario, aquel que era consciente de la propia ceguera, ahora ve. Jesús pronuncia su juicio, que no es de condena, sino de salvación, y que no es para solamente los fariseos de aquel tiempo, sino también para nosotros hoy, que podemos estar ciegos y creer que vemos perfectamente. Y sabemos que estar ciegos no es pecado, sino que el pecado consiste en rechazar a la luz, es decir, renunciar a encarnar en nosotros el hombre nuevo, el hombre auténtico, el Hijo de Dios. Jesús aparece al inicio y al final del relato. Cuando el que era ciego tuvo que enfrentarse con los adversarios, no tuvo necesidad de la presencia física de Jesús, porque la fuerza proviene del mismo evangelio que ha recibido. Ahora Jesús le pregunta:
¿Crees en el Hijo, crees en el hombre que te ha puesto barro en los ojos? Naturalmente el ciego no lo había visto físicamente y pregunta, ¿y quién es? Jesús le dijo, lo has visto, es el que está hablando contigo. Inmediatamente este hombre hace su profesión de fe. Creo, Señor. Y este era el título, Señor, con el cual los cristianos proclamaban su fe. Antes de la inmersión en las aguas del Fotisterium, del baptisterio, durante la solemne vigilia de la noche de Pascua, todo catecúmeno declaraba ante la comunidad, creo que Jesús es el Señor. Desde aquel momento era recibido entre los iluminados. Les deseo un feliz domingo.